Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo. Continuando con esta serie de videos en torno a las literaturas orientales, hoy trataremos el tema de la literatura china. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de la cultura china es hablar de una civilización que el día de hoy tiene importancia, pero que dicha importancia no surgió en estas épocas, sino desde épocas milenarias. Muestra de ello es la serie de testimonios, perspectivas y situaciones que les voy a comentar a continuación. Así como lo hemos venido haciendo en esta serie de videos, en primera instancia hablemos de la perspectiva geográfica. Ubiquemos geográficamente, en este caso, a la cultura china. Cuando estamos frente a un mapa, ubicar China es lo más fácil. Créanme, es muy fácil. Pero bueno, partiendo del hecho de que no somos unos expertos en geografía ni nada, vamos a decir algunos aspectos para ubicar China. Si nosotros ubicamos el continente asiático, tenemos que enfocarnos principalmente en la parte oriental y central de dicho continente, y precisamente esta parte tanto oriental como central del continente asiático son los espacios geográficos que abarca en gran medida el país de China. Ya de manera puntual o específica, tenemos que decir que China está cercada por la famosísima muralla china. Otro elemento importante sería la meseta del Tíbet. Y en relación con algunos países, tenemos que pensar o partir del hecho de que China tiene frontera tanto con Birmania como con Indochina. En relación con ubicar China respecto a los mares, ríos y océanos, cabe decir que China es bañada por los mares Meridional, Oriental y Amarillo. Asimismo, cabe decir que en su litoral se encuentran diferentes islotes y dos grandes islas, que son Hainan y Formosa. Debido a su extensión, debemos a su vez dividir a China en dos grandes secciones. Por un lado, el sur y por el otro lado, el norte. En relación con esta última, cabe decir que se caracteriza por sus grandes llanuras, caso contrario de la China del Sur, la cual es un tanto más accidentada, por denominarla así. Lo anterior en relación con el aspecto geográfico. Ahora hablemos de otro aspecto que es fundamental, y más cuando estamos hablando de los testimonios y las literaturas de las civilizaciones, es decir, su lenguaje o idioma. En el caso particular de la civilización china, los testimonios más remotos los podemos ubicar en el segundo milenio antes de nuestra era. Y precisamente a partir de estos testimonios podemos decir que el lenguaje chino se caracteriza por ser monosilábico y con sonidos homófonos. Sonidos que se pueden diferenciar entre sí a partir de la aspiración y un sistema de tonos. Debido a esta peculiaridad de los sonidos homófonos, la cultura china tuvo que recurrir a las palabras compuestas, generalmente compuestas por dos sílabas, y así lograron diferenciar algunos conceptos y en consecuencia algunos términos. Esta característica la podemos relacionar con elementos fonológicos, es decir, la lengua hablada, pero en relación con la lengua escrita y principalmente con la lengua o el lenguaje literario, cabe decir que la cultura china difiere totalmente con la lengua hablada. ¿Por qué? Porque
la escritura o el lenguaje escrito, y principalmente el que se empleó para los testimonios literarios, se caracteriza por ser concisa y por su inmensa riqueza de vocabulario. Pero bueno, ya profundizaremos cuando ya nos adentremos ahora sí a la literatura china para hablar de estos aspectos de cómo se veía esta riqueza y variedad del vocabulario en los testimonios de índole literaria o de índole cultural en general. Pero ahora hablemos de otro aspecto que es importantísimo para toda civilización, que es el aspecto histórico, político y social. Elementos que, como hemos visto, son fundamentales para poder entender los testimonios y las raíces, las simientes de las literaturas de las distintas civilizaciones. En el caso particular de China, cabe decir que entre los años 1000 y 255 antes de nuestra era, en estos territorios estuvo la dinastía Zhou, que nosotros podríamos considerar que fue la época de oro de esta civilización, en relación con los testimonios, las perspectivas y todo eso que rodea a nuestro tema de interés del día de hoy, es decir, la literatura. No obstante, cabe decir que a pesar de que esta época es la que nosotros podríamos denominar la época de oro, la edad de oro de la sabiduría, la inteligencia y en consecuencia los testimonios, la realidad social, política e histórica de la civilización china nos dice que este periodo también se caracterizó por una enorme crisis, por un verdadero caos, un caos que se ve reflejado en una serie de crisis de toda índole, pero paradójicamente exceptuando el aspecto cultural y principalmente el aspecto literario, filosófico e histórico. Muestra de este caos, principalmente de carácter político, nosotros sabemos hoy en día que este periodo se caracterizó por tener principados independientes y constantes luchas por la supremacía. Por ejemplo, entre los años 480 y 222 antes de nuestra era, era constante esta lucha por la supremacía, esta lucha por el poder o bien estos espacios temporales en donde existieron estos principados independientes. Sin embargo, todo este caos tuvo fin cuando se formaron los imperios unificados. Por ejemplo, el imperio de los Qin y más tarde el imperio de los Han. Inmersos en estos ires y venires en cuanto al aspecto político, podemos nosotros ubicar ciertas ideas, ciertos testimonios que nos muestran la forma de pensar y por lo tanto la forma de vivir de la cultura china. Muestra de ello es el aspecto filosófico, un aspecto que es fundamental para poder entender no solo el aspecto social, antropológico, cotidiano, sino también el aspecto literario. En cuanto a este aspecto, es decir, la filosofía, cabe destacar que el pensamiento filosófico antes de la dinastía de los Han está representado por varias escuelas. Las principales escuelas que nosotros encontramos en este pensamiento filosófico son, por un lado, el pensamiento de Confucio y por el otro lado tenemos el pensamiento taoísta. Profundicemos. Hablemos primero de la escuela de Confucio. Kung Fu Tse, o mejor conocido como Confucio, vivió entre los años 551 y 479 antes de nuestra era. Él fue súbdito del estado de Lu y consagró toda su vida a la enseñanza. Esto en un pequeño grupo
de oyentes. Lo más auténtico o genuino de sus enseñanzas lo podemos encontrar en el libro de las conversaciones, o también conocido como Linyu. Las enseñanzas de Confucio se sintetizan en el arte de vivir con nobleza. Dicho arte está apoyado en una moral, la cual tiene como punto esencial y por lo tanto punto culminante la sinceridad, el esfuerzo personal y en la recomendación de la sumisión pasiva en todo momento frente a los padres, así como al Estado. Todo esto para lograr el bienestar social. Toda esta doctrina por parte de Confucio no viene de la nada, es decir, no se le ocurrió a él, sino es producto de una larga tradición, porque recordemos que Confucio no escribió nada, así como los grandes pensadores de las civilizaciones occidentales, Confucio no escribió absolutamente nada. Todos estos testimonios son de las personas que lo oyeron y que se generó una tradición, por decirlo de manera oral y después de manera escrita, a partir de todas estas reflexiones, etcétera. Pero, como les acabo de decir, estas ideas no surgieron de la nada, sino son producto de una larga tradición. Muestra de ello son los textos denominados clásicos. Estos clásicos los podemos dividir en 5 libros. El primero de ellos, intitulado Su King, que en esencia es el libro de la historia, y que por lo tanto contiene discursos, edictos y exhortaciones, mismos que son pronunciados por el soberano o por los altos mandatarios. Contrario a lo que se podría pensar, la mayoría de estos testimonios, es decir, estos discursos, edictos o exhortaciones, son de carácter ficticio, pero que fueron usados por sus autores, que muchas veces también son anónimos, para exponer sus ideas políticas, morales e incluso religiosas. El segundo libro es el Sea King, que es el clásico de poesía, y que en esencia está compuesto por 350 composiciones en verso, las cuales se componen de 2 o 3 estrofas, de 4 o 6 versos, generalmente con 4 pies y con variedad de rimas. Dichas composiciones líricas son canciones de amor o himnos de carácter religioso. Composiciones que son atribuidas muchas veces a el ya mencionado Confucio. El tercer libro es el I King, que es el libro de las transformaciones, el cual, en esencia, es un manual de adivinación y que por lo tanto podemos considerar que es un libro un tanto oscuro y de gran antigüedad. Muestra de ello es que años después se le añadieron comentarios a las adivinaciones que caracterizan a este libro. Dentro de este tercer libro encontramos uno que se llama el Jitseu, mal atribuido a Confucio, pero que es importante ya pasado la historia porque contiene nociones tan importantes que el día de hoy seguimos escuchando, tales como el famoso Yin Yang, es decir, esta dualidad, elemento y tema que hemos visto también en otras culturas, pero que en relación con la civilización china no podemos dejar de mencionar, puesto que el Yin Yang nos menciona la sombra y la luz, el frío y el calor, la pasividad y la actividad. Como ven, elementos importantes, dualidades que siguen esta larga tradición de las culturas orientales, pero que en este caso particular lo vemos desde la perspectiva, la cosmovisión y la filosofía chinas. Profundizando, hay que recordar que el yin representa
el par, o todo lo que tenga que ver con los pares, mientras que el yang tiene que ver con lo impar. Y de ahí la importancia de otro concepto fundamental para la cultura china y que podemos ver en este testimonio, que es el Tao, o el gran principio del orden universal. El cuarto libro es el Chun Xiu, que en esencia nos habla sobre las primaveras y los otoños. Todo esto envuelto en una crónica del estado de Lu. Todo esto entre los años 722 y 481. Época que es de gran estima para la cultura china. Y finalmente el quinto libro es el Li King, que es el libro de los ritos y que por lo tanto es una miscelánea filosófico-religiosa sobre ceremonias, fiestas, deberes familiares, entre otros. Todo ello inmerso en distintas fechas que van del siglo IV al siglo I antes de nuestra era. Este conjunto de libros, conocidos como los Qing, es una rama de las ideas filosófico-religiosas de la cultura china, pero tenemos otra rama, que son los Su, compuesto por 4 libros. Este cuarteto de libros fueron escritos posterior a Confucio, pero emanan de la escuela que dejó este sabio. El primero de estos libros es el Lung Yu, el cual es el único testimonio que tenemos de manera fehaciente en torno a las ideas de Confucio. Y por lo tanto está compuesto de máximas y aforismos. El segundo libro es el Ta Io, el cual es el gran estudio y por lo tanto contiene preceptos para la autoeducación y el cultivo de la propia personalidad. El tercer libro es el Chung Jung, es decir, el medio invariable. Por lo tanto, este tercer libro trata sobre las ideas morales relacionadas principalmente con la tranquilidad del espíritu. Tranquilidad derivada de la armonía existente entre los impulsos instintivos y la razón. Y por último, el cuarto libro es el Meng Seu, el cual, como lo indica su nombre, es la obra de un filósofo llamado Mencio, quien vivió en la segunda mitad del cuarto siglo antes de nuestra era. Lo destacado de este libro no es la filosofía, ni la novedad, ni las aportaciones que le hace a las doctrinas, sino más bien por su arte, representada por su excelente manejo de la dialéctica. Es decir, este libro radica en una belleza del discurso, más que sus aportaciones, las cuales son inexistentes porque únicamente apuntalaban o subrayaban algo que ya se puede ver en cualquiera de los otros libros que les acabo de mencionar. Bien, ya dejamos claro la escuela de Confucio y todas las ramificaciones o todas las posturas parecidas a las de dicho sabio. Ahora hablemos de la otra tendencia, la otra filosofía imperante en esta civilización, es decir, el taoísmo. Hablemos de qué es el taoísmo y cómo se expresó dicha filosofía en distintos testimonios. Contrario al confucianismo, que se concentraba principalmente en los temas concernientes con la política y lo moral, el taoísmo se enfoca en la liberación individual. Dicha filosofía se concentra en 3 libros, del cual se destaca solamente uno,
intitulado Lao Tzu o también Tao Te Ching. Gracias a estos testimonios, sabemos que la filosofía taoísta es una doctrina oscura y de difícil interpretación. ¿Por qué? Muy simple, porque dicha doctrina nos habla de que el Tao es el ser supremo, así como el principio y fin de las cosas. Otro elemento que nosotros podemos encontrar en estos testimonios taoístas es que el ideal del sabio es la apatía, la indiferencia y la imperturbabilidad del ánimo ante las cosas exteriores. Es decir, lo que nos dice la filosofía taoísta es que siempre hay que permanecer inmutable, así como lo hace Tao. Totalmente lo contrario de la filosofía de Confucio, puesto que si lo que nos caracteriza desde la perspectiva taoísta es la apatía y la indiferencia, obviamente las normas sociales y jurídicas debían suprimirse porque eran consideradas trabas u obstáculos de la vida de cada quien. Entonces, aquí tenemos estas dos grandes propuestas, estas dos grandes posturas. Por un lado, el confucianismo y por el otro lado, el taoísmo. Siguiendo con estos testimonios, principalmente de carácter filosófico, aunque no dejan de ser literarios, por el manejo de recursos, por ciertas situaciones que engloban y que rodean dichos testimonios, cabe decir que entre el año 480 y el año 440 antes de nuestra era, existió un filósofo llamado Mo Ti, que es autor del libro Mo Tzu, el cual es un libro de defensa de la paz, de amor hacia el prójimo y de la idea de que el interés verdadero del ser humano radica en el bien y en su consecuente práctica. Ahora sí, enfocándonos en testimonios mera y puramente literarios, cabe destacar la obra de Qin Yuan, quien es el poeta más ilustre de la antigüedad china. Este poeta, que vivió entre los años 332 y 295 antes de nuestra era, escribió varias obras, de la que destaca, por ejemplo, Li Sao, que es una expresión de dolor, el cual sintió el poeta derivado del destierro que le hicieron, producto de unas intrigas con sus enemigos. Siguiendo con los testimonios ya de carácter literario de la cultura china, cabe mencionar que dichos testimonios se caracterizan por ser breves e imaginativos, del cual tenemos un ejemplo que es el libro Historia de Mou, el cual, como lo dice su nombre, nos cuenta las historias de Mou, quien fue rey de la dinastía Zhou aproximadamente en el año 1000 antes de nuestra era. Y por último, tomando a la historia como un testimonio también de carácter literario, esto por el manejo de recursos y demás elementos de los que ya hemos hablado en otros videos, cabe mencionar el título Memorias Históricas, escrito por Sima Qian, quien en el siglo II antes de nuestra era escribe esta obra en la cual no se limita solo a recabar datos, un poco como se viera años después con Heródoto y este modelo que caracteriza a los libros históricos, sino a intentar establecer conexiones entre los sucesos, lo cual va en contra de lo establecido siglos después por otros grandes historiadores, tanto de la cultura occidental como de la misma cultura oriental. En conclusión, cuando nosotros hablamos de la cultura china, estamos hablando de una cultura sumamente importante. No obstante, hay que mencionar que en el aspecto literario, cuando hablamos de la antigua China, también tendríamos que hablar de una cultura que no fue muy imaginativa,
sí aportó grandes ideas, principalmente en el ámbito filosófico, pero en el aspecto literario, porque no olvidemos que hoy es lunes de literatura, la cultura china en estas épocas, es decir, estamos hablando de su antigüedad, se caracterizó por seguir tópicos, seguir historias, seguir personajes en todo momento. No fue tan imaginativa la cultura china en sus inicios. No obstante, siglos después, este carácter imaginativo iba a desbordarse al grado de que hoy en día no podemos entender ciertos productos, ciertas circunstancias sin hablar de China. Obviamente no estamos hablando solamente de imaginación en el aspecto de la creación literaria, sino en cualquier aspecto de la vida. Pero es importante saber que China no siempre fue tan imaginativa. Fue observadora, fue analítica, fue propositiva, pero no imaginativa. Muestra de ello es que sus testimonios literarios, a pesar de tener una gran belleza, un excelente manejo de recursos, no se caracteriza por ser tan creativa, tan imaginativa. No obstante, esta cultura es muy importante en muchos aspectos, al grado de que su resonancia tiene lugar el día de hoy, en pleno siglo XXI. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, las invito a que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido, a que recomienden este proyecto, pero sobre todo los invito y las invito a que comenten, a que me digan qué conocen ustedes de la cultura china, tanto de su antigüedad como de las épocas más recientes. A su vez, aprovechen este espacio de comentarios para hacerme saber sus sugerencias, sus críticas, sus propuestas, todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, las invito a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, las cuales también podemos usar como un espacio en el que ustedes me hagan saber sus observaciones, críticas y sugerencias. En pocas palabras, todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.